Y hoy quiero compartir un mensaje en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. He venido esta semana leyendo sobre esta epístola, sobre esta carta. No sé usted cuál ha venido leyendo en estos días. Espero que la lea, espero que estudie la Biblia, espero que de verdad su corazón se mueva a lo que el Evangelio nos demanda. Y cuando miramos esta carta, el apóstol Pablo escribe una carta a un pueblo que no conoce. Esta mañana compartía un tiempo con el grupo de colaboradores y les animaba como Pablo escribía esta carta a gente que no le conoce, pero con el deseo y el interés de que ellos vivan un evangelio verdaderamente en Cristo. Cuando miramos el capítulo 3, Pablo nos habla de lo que los cristianos deberíamos hacer, pero no da un punto y una lista: congréguense, oren, manéjense bien, amen, perdonen. No es esa lista, sino va más allá, algo más allá. Y quiero que leamos este capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Amén. Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 3. Espero que todo lo tengamos para que lo leamos. Y dice: si pues las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiero que la volvamos a leer. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta tarde quise titular esta enseñanza: el testimonio de un resucitado. ¿Cómo se llama? El testimonio de un resucitado. Y no es el testimonio de alguien que de pronto se levantó de la tumba, ¿cierto? Podríamos hablar de Cristo. Ese testimonio es el nuestro. Meditaba yo, no sé si alguna vez usted ha escuchado a alguien que le ha sucedido algo en su vida y esa experiencia a esa persona le parece tan maravillosa que cada vez que se reúne en un grupo la cuenta y usted dice: pero yo ya la escuché, y otra vez a escucharla. No sé si usted ha escuchado alguna vez la historia de un secuestrado, de alguien que Dios le levantó de una enfermedad mortal y cuenta esa historia. No sé si alguien ha escuchado la historia de una persona que Dios le levantó de los muertos. De hecho, hace poco escuché la historia de una mujer que literalmente estaba en el ataúd y Dios le levantó de los muertos. Y le dije: hermana, prepárese porque queremos escuchar esa historia. Yo nunca había escuchado eso, que alguien estuviera. Una vez sí lo escuché en un documental, una mujer en Centroamérica, pero aquí en Colombia, tan cerca de nosotros. Dice: pastor, literalmente a mí me estaban, ¿cómo dice? Celebrando su funeral, pero Dios me permitió volver a vivir. Estoy esperando escuchar para mirar ese testimonio. Pero a pesar de todas esas cosas, a veces tenemos un corazón y un oído un poco ya, ¿cómo se dice?, cauterizado o duro para escuchar esas mismas historias porque yo ya lo sé, porque ya la conozco. Y la pregunta es: ¿de qué nos ha servido para nuestras vidas? Una persona que Dios le ha librado de una muerte, de una enfermedad mortal, y hoy podemos continuar disfrutando de su familia. ¿Para qué nos sirve esas historias? Y este es el testimonio de un resucitado, y el propósito de este mensaje es alentar el corazón del creyente, es alentar su corazón, es de entender que la vida que Dios nos dio es un baluarte en sus manos, que no menospreciemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso es necesario esta mañana recordar o aprender de esta escritura. Pablo comienza diciendo algo a la iglesia de Colosenses, después de enseñarle quién es Cristo. Capítulo 2, capítulo 1, Pablo le está diciendo a la iglesia quién es Cristo, ¿cierto? Y el capítulo 3 nos dice: entonces,
si ustedes son cristianos, está diciendo, si ustedes son creyentes, ha pasado algo en sus vidas. Y dice, si habéis resucitado. Y sí, hermanos, a eso quiero animarles esta mañana, de que si usted es un creyente, que si usted tiene temor de Dios, de que si usted ama a Dios, usted es una persona que Dios le ha vuelto a dar la vida. Y usted puede encontrar un significado. ¿Qué quiere decir resucitado? Quizás una persona que volvió a la vida, o una persona que resurgió, o una persona que se le dio otra oportunidad. Y todo eso es válido, pero mientras yo compartía, miraba esta palabra, había una expresión más. Es volver a la vida, pero no así de simple, derrotando a la muerte. Una persona que ha resucitado, sí, volvió a la vida, pero paralelamente sucedió algo, derrotó la muerte. Y eso fue lo que Cristo hizo por medio de su muerte y su resurrección en nosotros. Y como Dios nos ha dado la victoria para volver a vivir. Como Dios nos ha librado de esa muerte, que la palabra dice segunda muerte, que es muerte eterna. De seguro algunos de nosotros y muchos de nosotros alguna vez nos van a hacer la ceremonia. Para eso usted está pagando mensualmente en la funeraria, ¿cierto? De hecho, hay culturas, esta semana aprendí que hay culturas en Europa, en Rumania, donde antes de morir, usted manda a hacer el lugar donde va a estar, el mausoleo. Y de hecho, tiene allí en la inscripción el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, pero no tiene la fecha de cuándo va a morir. Y la gente va a ese lugar y ya mira su mausoleo. Uno lo decora muy bonito, hasta, qué interesante, están viendo su mausoleo antes de morir. Y lo decoran a su manera. Y a mí me pareció extraño, uno mandar a hacer las cosas porque sabe que algún día va a morir. Eso no es nuestra cultura. De hecho, algunos irresponsables dicen, no, pues yo no pago eso, usted verá después de que yo me muera qué va a hacer conmigo. Yo ya después de muerto, ¿a mí qué me va a importar? Así escuché la respuesta de una persona porque no pagaba su funeraria, como llaman. Hermanos, no estoy hablando de esa muerte. Estoy hablando, hermanos, de el vivir en Cristo. Y cuando yo miro esta verdad, quiero tocar dos puntos. Cuando hablamos de la resurrección, es volver a la vida derrotando a la muerte. Pero ¿cómo vive una persona de estas? ¿Cómo vive una persona que verdaderamente ha derrotado la muerte en su vida? Pero ¿la muerte a qué? La muerte al pecado, la muerte a la esclavitud del pecado. Y ese mismo texto nos habla de algo. Y quiero que nos devolvamos un capítulo. Colosenses 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Y vosotros, estando muertos, dice la palabra, ¿en qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Dice, Él os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Mira lo que sucedió. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y luego dice que Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando la palabra dice que nosotros hemos resucitado es porque antes sucedió algo. Dios nos dio la victoria y dice que venció a los enemigos que antes nos estaban acusando. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, cuando éramos enemigos de Dios, dice la palabra que había un acta contraria. Mire, se busca tal persona. Se busca esa persona es culpable por esto. Esta persona va a ser enjuiciada por esto. Y dice la palabra que Cristo, cuando nos dio la vida derrotando la muerte, cogió esa acta y ¿qué hizo la palabra? La anuló. Dice, esa carta, esa condena ya no tiene efecto. En Colombia, nuestra Constitución dice que cuando alguien pagó por un delito, ya no puede volver a pagar por ese mismo delito. Y es mucho mejor que eso. Dice la palabra que esa acta que teníamos contraria y que era legal, que alguien nos reclamaba para el infierno, dice que Él la anuló. Hermanos, cuando usted se casa, quiero recordarles, cuando nosotros
nos comprometemos con algo en la vida, hay algo que se llama un contrato. Y ese contrato es legal aquí en la tierra, pero también en el cielo. Cuando usted compra una casa, cuando usted se casa, cuando usted hace cualquier actividad comercial, hay un contrato donde usted tiene derechos y tiene deberes. Déjeme decirle que en la vida espiritual también hay algo legal que me hace culpable, pero hay algo legal que me hace libre. Ahora, cuando entendemos que somos resucitados, debemos darle el valor de lo que la palabra dice, que somos libres del pecado. Ahora, el cristiano no puede estar esclavizado al pecado. El cristiano no puede estar pensando que yo puedo estar en estas situaciones o tener esta disciplina o esta conducta, porque al fin y al cabo Dios es amor y Dios me perdonó en la cruz. Dice la palabra de Dios: vete y no peques más. Ya tengo una responsabilidad como creyente. El cristiano le debe fastidiar y provocar asco el pecar. El cristiano debe tener en su corazón algo impregnado que decir: no, eso ofende a Dios. Eso no le agrada a Dios. Y de hecho esa debe ser nuestra conducta. Cuando usted quiera hacer algo o aún pensar algo que solamente lo sabe usted y Dios, dice: lo que hago y lo que pienso agrada a Dios, glorifica a Dios. Entonces Pablo nos muestra en la palabra el testimonio de un resucitado es entender que ha sido libre de la esclavitud del pecado. Pero no solamente eso nos habla. El versículo 6 no lo leímos para avanzar, pero quiero que miremos capítulo 3 de Colosenses, versículo 6. Estás en el mismo contexto. ¿Qué dice el versículo 6? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Un resucitado, una persona debe dar a entender y mostrar que la ira de Dios ya no está sobre esa persona. Usted sabe, usted entiende que Dios no está enojado con nosotros. Piense en la persona que usted más ama aquí en la tierra. El esposo dirá a la esposa, debe ser así. La esposa dirá el esposo. Los hijos dirán los padres. Hablemos de los esposos. Si el esposo ama mucho a su esposa y su esposa está enojada contra él, ¿cómo se siente su esposo? Pastor, aburrido porque me da la sopa sin sal. Dirá: si no me lava la ropa, usted dirá eso, ¿no? Y si usted para eso le incomoda, o aún las mujeres o nuestros hijos, cuando nuestros hijos saben que estamos enojados por algo que ellos hicieron, hay muchas cosas que se cierran. Hay oportunidades para ellos que se cierran. Ahora, multiplique ese enojo al nivel de Dios. Dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que cuando nosotros somos hijos de Dios, ¿qué pasa automáticamente con esa ira? Se aparta. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, de rebeldía a obediencia, esa ira de Dios se aparta. Hermanos, usted ha contado ese testimonio, poder decir: es que Dios está contento y alegre con mi vida. Una vez escuché el testimonio de alguien que trataba de experimentar todas las religiones del mundo tratando de hallar una felicidad. El budismo, el catolicismo, el judaísmo, una cantidad de cosas. Cuando alguien le presenta el cristianismo, él se aterraba diciendo: ¿cómo es posible que el Dios de los cristianos pueda vivir dentro de uno mismo? Usted puede entender eso, que Dios quiera habitar con nosotros y vivir con nosotros. Usted puede entender que la persona más importante, el ser más grandioso, más santo, más fiel, todos los atributos que usted pueda dar de Él, que conoce, quiera vivir con nosotros. Dice la palabra: pues ese Dios, cuando nos ha dado vida derrotando la muerte, no solamente ha hecho eso, sino que ha apartado su ira sobre cada uno de nosotros. ¿Usted sabe qué es la ira de Dios? Miremos la Biblia. Cuando Dios se enoja con su pueblo, 40 años perdidos en el desierto. Cuando Dios se enoja con su pueblo, 3 años sin caer lluvia. Cuando Dios se enoja contra un pueblo, unos meses de plagas. Cuando Dios se enoja con su pueblo, enfermedades,
guerras, la economía se fragmenta. Cuando Dios se enoja con su pueblo, los cielos se vuelven como bronce. Usted puede levantar la oración, usted y yo puede levantar la oración, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que el Señor no la va a escuchar. Entonces, usted debe de entender, hermanos, que cuando nosotros somos resucitados, se nos da una vida nueva, dice la palabra, Dios ya no está enojado conmigo. Dios ya no está enojado con mi familia. Dios ya no está enojado con una nación. Yo le hago una pregunta. ¿Puede usted entender el enojo de Dios? Miremos solamente nuestra nación que tiene contra Colombia. ¿Puede entender usted el enojo de Dios que tiene contra esta nación tan preciosa, donde se nos ha dado tantas cosas, pero tan corruptos, tan inmorales, tan idólatras, tan asesinos? Esta semana una persona atea, ya no, porque viene leyendo la Biblia, en el centro penitenciario me decía, pastor, yo soy ateo de nacimiento. Pero cuando ustedes me entregaron la Biblia, vi en Apocalipsis que decía que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Él está allí por homicida. Su corazón, dice él, que algo pasó. Él decía, ¿cómo es? Yo no puedo entrar al reino de los cielos. Pastor, yo estoy leyendo la Biblia y ella está haciendo algo en mi vida que yo no entiendo, pero estoy interesado en esto. ¿Yo por qué no puedo entrar al reino de los cielos? Él no podía entender el perdón de Dios. Él no podía entender que la ira de Dios ya se había apartado sobre su vida. Y él está aprendiendo, pastor, yo quiero restaurar lo que dañé, pero es difícil. Y eso es lo que la gente debe entender, que Dios está airado contra el pueblo que peca. Pero usted no cabe dentro de ellos. Entonces veía una nación que roba, una nación que es injusta, una nación donde los hombres quieren acaparar, donde los hombres quieren atesorar para ellos sin importarle los demás. Una nación donde aquellos que venden drogas no le importa la vida de nuestros pequeños, donde a los 8 años, 10 años ya se están volviendo esclavos, cuando la palabra dice de ellos es el reino de los cielos. Ay, si alguien hace caer a uno de esos pequeñitos, y hacía una analogía de aquellos que están naciendo en la fe, pero mirando el cuidado de nuestros niños. Usted puede entender cómo Dios está airado con esta nación que dice ser cristiana, pero donde Dios no está en ningún lugar, donde vivimos una Navidad para muchos, donde es un mes espiritual de armonía, de coinonía, de abundancia, de perdón, de amor, pero donde Jesús no se nombra por ninguna parte. Una falsa espiritualidad, un falso amor, una falsa alegría. Entonces, puede usted entender no solamente cómo Dios está airado con Colombia, sino cómo Dios está airado con Santa Rosa. Cómo Dios está airado con tu familia, porque vengo anunciando esto hace mucho tiempo. Dentro de nuestra familia hay gente que nosotros amamos, pero que sabemos que ellos odian a Dios. Pero ¿cómo estará Dios? ¿Será que Dios está airado contigo o conmigo? Cómo Dios ha hecho maravillas dentro de nosotros y cómo un cristiano vive una vida tan simple. Cómo hay cristianos que viven vidas como si Cristo no hubiera hecho nada. Mire que llevamos dos cosas: nos libró de la muerte, de la esclavitud del pecado, pero también no solamente dice que eso, sino que nos libró de su ira, ha apartado su enojo. Ahora dice el versículo 3 de ese mismo capítulo 3, porque habéis muerto, y dice que luego que morimos, si Dios nos da vida, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida y el testimonio de un resucitado es esa, una vida que está escondida, que está cerca, que está al lado de Cristo. Hermanos, perdóname lo que voy a decir, pero eso se ve en muchos de nosotros. Muchos de ustedes pueden amar más su casa que a Dios. Muchos de ustedes pueden amar más su empresa que Dios. Es más, muchos de ustedes pueden amar más sus mascotas que a Dios. Es una realidad, hermanos.
cuando nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, imagínense que es una persona escondida en Cristo. Yo les voy a recordar algo. Una vez una madre salvó la vida de su hijo, la envió, lo colocó en una canasta y dejó que un río, de hecho un río muy grande, el río Nilo. ¿Qué estaba haciendo esa madre con ese pequeño? ¿Qué estaba haciendo? Salvándolo, guardándolo, escondiéndolo del peligro. Es esa misma manera que Dios hace con nosotros. Nos guarda, dice, nos esconde para que nadie nos alcance, ni nada nos alcance. Pero a nosotros nos gusta estar volándonos. Esas películas que nos muestran en Hollywood, aquellos chicos que se quieren esconder de sus padres, levantan en la noche la ventana de su casa y salen a escondidas, cuando los padres están pensando que están guardados y escondidos en el calor de su casa, y luego exponiéndose al peligro de la noche, al peligro de lo que el mundo ofrece. Dice la palabra, si nosotros hemos resucitado, si Dios nos ha guardado de la muerte, si Dios ha apartado su ira a nosotros ahora, ¿cómo es el testimonio de un cristiano? Dice, escondido en Cristo, guardado en Cristo. Y cuando usted está escondido en Cristo y cerca de Cristo, con Cristo en Dios, usted escucha fácilmente lo que Dios necesita para su vida. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿a qué huele Dios? ¿Cómo se escucha a Dios? Hay un ejercicio que algunas personas hacen. Yo por lo menos sé cómo huele el cabello de mi esposa. Rico. Yo digo a los esposos, ¿ustedes saben cómo huele el cabello de su esposa? Y cuando yo huelo el cabello de mi esposa, ¿para qué oler otros? Eso sucede cuando uno está cerca de Dios. Sabe Dios qué es lo que quiere. Dios le dice a Abraham, ¿cómo le voy a ocultar yo lo que voy a hacer a un amigo? Cuando estamos cerca de Dios, Dios nos muestra qué es lo que necesitamos, no qué es lo que usted quiere, qué es lo que es necesario para nuestras vidas. Y entonces Pablo les presenta a ellos, ese es el testimonio de una persona que ha resucitado, porque dice, si han resucitado, entonces buscad las cosas de arriba. Pero el versículo 3 también me habla que no solamente estamos escondidos con Cristo, sino que un resucitado está muerto ¿a quién? Al mundo. Entonces las cosas del mundo para mí no me interesan. Hay cosas en el mundo que son necesarias, útiles para nuestro diario vivir, pero hay cosas que nos alejan de Dios. Dice la palabra en el versículo 3, porque habéis muerto. Una persona que ha sido resucitada de la muerte, del pecado, de la esclavitud del pecado, dice que literalmente está muerta al mundo. Nada de lo que el mundo me ofrece yo deseo y yo anhelo. Hay mucha gente, yo voy a decir que no sea en este lugar, pero quizás en otros lugares sí nos pasó, compartiendo la risa y la sonrisa del mundo. ¿El mundo por qué se ríe? ¿El mundo por qué sonríe? Por una falsa alegría y una falsa felicidad. Y muchos de nosotros posiblemente hacemos parte de esa falsa alegría y esa felicidad. Y quiero tocar este ejemplo para no tocar otros. Hoy los hinchas del fútbol, algunos estarán felices y otros tristes porque su equipo perdió o ganó. Para mí es una falsa felicidad. Yo pude conocer un cristiano, hermanos, hace poquito, tan pervertido y tan acercado al fútbol que inmediatamente cuando escuchó que su equipo perdió, literalmente su corazón se enojó. O sea, miraba de una manera y yo decía, no es posible. No es posible que una persona que conoce la palabra se ponga de esa manera porque su equipo amado perdió. Ni siquiera perdió, empató. Chico, ¿qué tipo para amar y donde funda su felicidad? De hecho, ese tipo yo creo que es capaz de matar por esa clase de cosas. Yo conocí gente cercana que mató defendiendo los colores de ese equipo. Y qué desastre cuando llega esa noticia a su familia, que le quitó la vida a alguien porque el otro tenía otro color de otra camiseta. Es una persona cercana a nuestra familia.
Dice, estamos muertos al mundo. No me importa si gana o pierde. No me importa qué es lo que sucede alrededor, sino ha sido direccionado por Cristo, pedido, solicitado por Cristo, hermanos. Es una realidad. Vuelvo y le digo, cómo muchos de nosotros caemos en la trampa y la sutileza del mundo. Cómo todavía me siguen preguntando, pastor, en mi empresa van a celebrar esto, ¿yo puedo estar? Hermano, yo decía hace 8 días, hay cosas que usted por fabricación de cristiano y por una vida que es tan práctica, usted debería decir no. Pastor, me van a echar de trabajo, pues que lo eche. Porque es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo primero quiero agradar a Dios. Y si hay algo que me lleva a desagradar a Dios, entonces no lo hago. Si hay algo que nos lleva a ver, a escuchar algo que desagrada a Dios, pues entonces no estoy en ese lugar, ni veo. Alguien me decía, pastor, es que la palabra dice que tenemos que ser luz en las tinieblas. Una persona muy amada en este lugar. De hecho, no fueron una, fueron 2 personas. En un devocional nos decían, pastor, tenemos que ser luz en las tinieblas. Y yo, sí, la palabra lo dice, que tenemos que ser luz en las tinieblas. La palabra dice que tenemos que ser sal en las tinieblas. Pero no hagamos de esas cosas y esas pachangas y esas parrandas que vamos a hacer luz en esas parrandas y esas pachangas. Porque si no hay otros días para avisarles y advertirles del Evangelio, pues yo no tengo que estar haciendo nada allá. Yo no tengo nada que estar haciendo allá. Dice la palabra del Señor. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con el diablo? Y entonces la palabra también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Yo conozco pastores que han ido a predicar a prostíbulos, hermanos muy valientes, yo no sería capaz. Yo iría con mi esposa a la puerta de un prostíbulo a llevar el evangelio a alguien. O posiblemente de una discoteca. Porque el mundo es tan sagaz, el mundo es tan sutil, que poco a poco nuestro corazón puede ser perforado. Esta semana escogiendo unos frijoles del terreno, escogía unos muy bonitos, unos muy malos. Los que son malos, ¿usted qué hace con ellos? Pero vi unos muy bonitos que tenían un huequito muy perfecto. Y yo pude imaginar, por ese huequito se entró el gusano. Ese frijol está tan bonito, pero tenía un huequito muy redondo, muy pequeño, muy pulido, como el de muchos de nosotros que tenemos esos huecos pulidos y no nos damos cuenta. Pero ahí entró el gusano. Ojo hermano, que puede ser con nosotros. Y cuando menos piensa, el frijol por dentro está comido, está dañado. Y es eso a lo que nosotros queremos animarles. Porque hemos muerto al mundo. Entonces, una persona que ha sido resucitada debe vivir de esta manera. Hay muchas más, como la palabra nos habla, pero solamente me estoy acercando a esta carta. Dice la palabra, libre de la esclavitud del pecado, libre de la ira de Dios, escondidos con Cristo y muertos al mundo, según nos habla este capítulo. Pero si esa es la resurrección, entender que volvemos a la vida derrotando a la muerte, una muerte que no derroté yo, una muerte que derrotó Cristo y que compartió su victoria conmigo. Dice, poned, hay una responsabilidad. Eso es lo que Cristo hizo, para que recordemos y entendamos. Ahora dice, poned. Y uno dice, ¿qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? La palabra dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Y ahí yo quiero entrar, hermanos, si verdaderamente estamos buscando lo que está arriba. Pero, ¿qué hay arriba y qué es arriba? Mi hija me decía, papá, el cielo literalmente es como la palabra lo dice, ¿es un lugar o es algo espiritual? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree, hermanos? Es un lugar real. Y también es algo espiritual porque de esto del cielo nosotros podemos disfrutar aquí en la tierra.
Pero el cielo es un lugar mejor que cuando usted se va a pasear a Coveñas. O mejor que cuando usted se va a pasar a Santa Fe de Antioquia, o los que han ido a San Andrés, o los que han ido a Europa, o los que han ido a un país maravilloso con playas hermosas. Es mejor, dice la palabra del Señor. Y yo le decía a mi hija, es un lugar donde Dios nos invita a estar, pero es un lugar donde mientras estamos en la tierra, Dios dice, poned las cosas en las... Ayer mi esposa me gozó porque me dijo, poned las cosas... Me enredé en las miras de arriba. Mientras yo conducía, les venía hablando sobre eso y se rieron porque dije, poned las cosas en las miras de arriba. Pero era queriéndole decir eso, poned la mira en las cosas de arriba del cielo. Y yo quiero hacer una pregunta, ¿qué hay arriba? ¿Qué es lo que hay arriba que Dios me demanda? El capítulo 100, es el Salmo 121 que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Socorro vendrá, ¿de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si arriba están los cielos, entonces hay algo más grande que eso. Y dice el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ahí está la respuesta. ¿Por qué? Es donde está Cristo. Allí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice la palabra que Cristo está sentado a la diestra de Dios, ¿haciendo qué? Así está el Señor mirando tu vida, mirando mi vida, diciéndole al Padre, Padre, dale un poquito de misericordia a Diego. Dale un poquito de misericordia a Luis. Dale un poquito de misericordia a Juan Guillermo, a Noelia. Aguántale un poco, espera un poco que ya va a llegar la época de dar los frutos, que allí está el Señor, dice, mirando el caminar de cada uno de nosotros, nuestro corazón. Dice la palabra que Él conoce el corazón de los hombres. Dice, ¿por qué tenemos que poner la mirada en el cielo? Porque allí está Cristo. No hay otra respuesta. Es que allí está mi bendición, sí, pero para muchos la bendición es carro, casa y beca, no enfermarse, un novio zarco, una mujer con plata. Así es lo que el mundo piensa en este tiempo. ¿Por qué tengo que poner la mirada en las cosas de arriba? Porque está Cristo. Porque Cristo está allí y de allí es donde depende mi vida y todas las cosas. Mire, 2 segundos de su vida. ¿Cómo es que decía el profesor de educación física? ¿Exhale? No, inhale y exhale. Solamente hacer eso depende de ¿quién? De Dios. Dice Génesis que Él puso aliento de su espíritu en mi vida. Cuando usted y yo hacemos así, estamos respirando vida que viene de Cristo. Hermanos, ¿cuánto le valía a usted eso? A usted nada, a Cristo todo. Por eso les decía ahorita, ¿a qué huele Cristo? Dedíquense más tiempo en sentarse en su sala, a coger una aromática, un cafecito, algo que a usted le guste, a otros un Milo. Hermanos, paréntesis, yo no sé por qué la limonada aquí no sabe buena, pero uno va a un lugar donde hay calor y eso es maravilloso, eso es glorioso, hermanos. Uno hasta disfruta eso, pero tómese usted aromática por allá en Caucasia o en Coveñas a ver a qué le sabe. Pero una aromática de aquí a usted le sabe, hermanos, así se hacen de hierbas, de esas maticas que usted coge del patio, la echa en agua, con aguapanela, no sé, y sabe delicioso. Aún esas cosas, hermanos, ¿nos las dio quién? Dios. Porque tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, porque está Cristo. Y luego dice la palabra del Señor, que es de allí donde vienen todas nuestras cosas. Es de allí donde proceden nuestras cosas. Si Cristo es la fuente de mi todo, de mi vida, de mi salud, de mi economía, de mi paz, de mi cordura. Hermanos, yo vengo insistiendo en esto. ¿Cómo será un momento
donde Dios nos quitara a nosotros un poquito de lucidez. Un poquito de lucidez en su vida, en nuestra vida. Aún Dios nos da a nosotros la claridad de entender las cosas. Y cuando hablo de lucidez, cuando usted empieza a disvariar, a hablar cosas que no son entendibles, a que haya un poquito de locura en su vida, aún Dios tiene cuidado de nosotros, de todas esas cosas, para poder entender, hermanos, en el tiempo en que nosotros estamos. Yo creo que este mundo está enceguecido, de verdad. Este mundo está loco. Este mundo tiene un pensamiento tan torcido, y cada vez que negamos a Cristo, hermanos, más nos engañamos pensando que nos acercamos más a Cristo. Es usted ver las noticias, es usted ver cómo la tecnología hoy está avanzando, hermanos, a que usted tenga una larga vida, a que usted tenga una vida longeva, a que usted tenga conocimiento, pero todo eso quitando a Dios de en medio. Hermanos, es real lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y les hablo de esto con el ánimo de no estar poniendo la mirada en el mundo y de estar diciendo, Señor, ¿cómo vamos a vivir en este tiempo? Donde ya hay países que están legislando, donde las moneditas, los que cargamos monedas todavía, y billeticos ya no van a ser necesarios. Donde usted sí o sí va a tener que estar inscrito en una base de datos para poder comerciar, vender, comprar, adquirir. Esta semana escuchaba a un economista cristiano que decía, en menos de 5 años ya se está generando leyes en aquellos países donde ya están impulsando la economía virtual. Ya usted no va a manejar billetes, ni tarjetas de crédito, sino que usted va a tener su dinero en una especie de economía virtual. Y ese dinero que usted tiene se va a vencer. Usted ya no tiene 1 millón de pesos, sino 1 millón de dinero virtual. Y si usted ese dinero no se lo gasta en el tiempo que antes que se venza, se pierde. ¿Sabe a qué están impulsando? A que usted mueva la economía. ¿A usted le parece eso peligroso? Literalmente, eso son políticas que se están legislando, que se están llevando para probar. Si usted tiene un capital y si usted no lo gasta en cierto tiempo o no lo mueve, es como cuando usted compra un jarabe, pero el jarabe no se puede utilizar porque ya está vencido. A mí me pareció terrible, hermanos. A mí me pareció peligroso. Y por eso yo le digo, uy, Señor, Dios mío, entonces venga antes. Qué pena, yo no tengo plata, Señor, ¿yo qué voy a mover? No, yo decía, Señor, venga antes porque no sé quién aguantará vivir así. Cuando usted tenga que comprar comida, pero le dicen no porque usted no tiene en la base de datos estas cosas, y eso nos va a llevar a impulsar otros compromisos y creencias. Y parece que eso fuera ficción, hermanos, pero es real. Ya hay países en Asia y Europa donde la gente con implantes, no sé si es en su mano, en su ojo, hay varias partes del cuerpo donde usted no necesita pasar la tarjeta para pagar, sino que simplemente usted con su ojo y descargó una cuenta o abrió una puerta para entrar a un lugar de seguridad. Una cantidad de cosas, información médica. A usted le implantan un chip y ahí está su información médica. Usted no tiene que ir a Sura o a Comeva, no sé qué exista, que le entreguen una historia. O sea, todo lo va a conocer un grupo de personas. Por eso dice, muramos y pongamos la mirada arriba. Por eso yo cada día digo, Señor, ayúdanos de verdad a confiar en ti, porque es tan fácil desprendernos del Señor, es tan fácil negar a nuestro Dios. Pero hay un tercer punto, miramos, que la resurrección que hay arriba, dice, el testimonio y que me invita a reflejar la palabra es el siguiente. El testimonio que me invita a reflejar esta palabra, hermanos, es el siguiente. Hay cosas que usted y yo tenemos que
masacrar en nuestras vidas. Pastor, ¿qué es esa palabra? El versículo 5 me dice, haced morir. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y dice algunas pequeñas cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Veíamos al principio, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, por cuanto vivías en ellas. Pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas, dice, ira. Hermanos, el viernes predicaba el hermano Guillermo sobre la mentira. Yo meditaba en mi corazón, Dios mío, donde hubiera cárcel para mentirosos, los únicos libres serían los niños que no hablan. Porque de seguro habría una celda para cada uno de nosotros. Donde hubiera cárcel para los que se airan. Hermanos, yo creo igualmente. Pero pensamos que en la cárcel solamente están esas personas, que usted sabe quién hay allá, pero hermanos, Dios pone en una misma balanza estas cosas con los otros. Y por eso es necesario masacrar eso en nuestras vidas. No con un pensamiento de positivismo, hermanos. No con un positivismo de yo sí puedo, despierta ese tigre que hay en ti, usted puede. No, es postrándonos delante del Señor. Dice, pero ahora dejad morir vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, nosotros somos tan sutiles para caer en la mentira, y quiero dar un poquito de valor a esto, porque todos hemos pasado por esto. Nos animábamos el viernes, hemos dicho, cuando decimos la manera tan fácil para mentir, voy a vivir para Dios, y es lo menos que nosotros hacemos. Alguien me preguntaba, pastor, ¿cuál cree usted que es la mentira que los cristianos más decimos? Yo digo, yo creería por mí, cuando decimos que amamos a Dios, pero no es verdad. Voy a madrugar, voy a orar, voy a leer este año la Biblia, voy a ayunar, voy a ser más espiritual, voy a amar más a mi esposa, a mis hijos, no voy a gritar más. Pero mentimos. Y por eso decimos que son pecados como tan inocentes, pero no son los que más fácilmente nosotros caemos. Y por eso les llevo el testimonio de una persona que ha resucitado, es aborrecer esto. Hermanos, usted mentimos, pues pidámosle perdón a Dios. Señor, Señor, ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez, Señor? Pero no nos duele. ¿Por qué caí en esto? Amor, le prometo esto, que lo voy a llevar de vacaciones. Amor, le prometo que nos vamos a casar. Pero no, siempre sacamos excusa. Hijos, les prometo esto en nuestra vida. Pastor, prometo que este año vamos a hacer esto y voy a servir y voy a tomar decisiones para hacer esto en la vida, para que, hermanos, no se están mintiendo a nosotros, estamos mintiendo a Dios. De hecho, cuando dice no mintáis los unos a los otros, es un mandamiento que está en el decálogo de la ley. Y es tan importante como el de no matar. Entonces, una persona que dice que ha resucitado, ¿cuál es el testimonio? Hay cosas que han muerto y deben morir. Pero dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Vuelve y repite la palabra escogidos de Dios. Dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego dice, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Debe haber algo que se refleja en nuestras vidas, debe haber una vestidura que nos muestra que somos verdaderos creyentes. Mire, un verdadero creyente se refleja cómo nos comportamos ante las cosas de nuestro alrededor, cómo nos comportamos ante el prójimo. Hermano, es cierto que hay cosas que nos desesperan, hay cosas que nos incomodan, pero aún en esa imperfección debemos aprender a decirle, Señor, ¿cómo me comporto ante esta situación? Hay cosas que nos hacen gritar, hay cosas que nos hacen mirar feo, hay cosas que hacen que estamos sonriendo y después nosotros, pero la palabra dice, vestidos sobre todo ¿de qué? De amor. Y dice la palabra, que la paz de Dios, versículo 15, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vemos una cantidad de virtudes, de atributos, de valores que Dios nos pide que debemos añadir a nuestras vidas. Hermanos, yo no soy agradecido porque quiero ser agradecido. Si Dios no me enseña, no soy capaz. Ante cada cualidad, ante cada cosa de la vida, gracias. Usted va al tendero, gracias. Usted se baja del bus, gracias. Alguien le hizo un favor, gracias. Su esposa organizó las cosas en su casa, dígale, amor, gracias por aplancharme la camisa. Hijos, a los papás, gracias por proveernos y traernos mercado. Esa virtud de la gratitud no hay. Señor, gracias por este lugar el cual nosotros tenemos. Esta semana le preguntaba a un pastor, estaba preocupado porque le pidieron el local, ya lleva un mes y medio sin local. Y me decía, pastor, la iglesia se está desintegrando porque nos pidieron el local y entonces la iglesia lo que hace es buscar otros lugares. Y yo decía, pero ¿dónde está la gratitud de la iglesia? Que cuando el pastor tenía el local los cuidaba y ahora como no tiene el local, entonces busquemos otro pastor que nos cuide. Y yo decía y meditaba en mi corazón cómo Dios permite aún esas cosas para mostrar verdaderamente quién es de la familia. ¿Quién era de la familia? ¿Por qué le digo eso? Porque aún debemos ser agradecidos por este tiempo que Dios nos permite, por este lugar donde nosotros estamos. Pero dice la palabra, el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este es el testimonio de una persona o de unas personas que hemos resucitado. La pregunta es, ¿esa es nuestra vida? ¿De esta manera es nuestra vida? De esta manera apunta y se esfuerza nuestra vida a buscar este camino, a buscar esta virtud. Esta mañana orábamos por algo que sucedió en el municipio, una triste historia. Ayer decía el hermano que se volteó una chiva. Ayer yo vi cuando estaban saliendo, vi que estaban preparando y ver alumbrados, me imaginé yo, iban en su gozo, en su alegría. No estoy diciendo que ir a ver alumbrados es pecado, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ellos no se esperaban lo que iba a pasar, ellos no se esperaban lo que iba a suceder. Y eso nos invita a nosotros, hermanos, a estar siempre preparados. ¿Quién sabe cuántos irían alicorados en ese lugar? No estoy aquí para juzgar, no lo sé. Pero esas cosas nos impulsan a eso. Por eso la palabra dice, un verdadero resucitado desecha las cosas que no en nuestra vida no nos interesan. Si quiere salir con su familia, hágalo. Un grupito de hermanos maduros en la fe, hágalo, salga. Cómase algo, disfrute algo. Pero tiene que haber esta virtud, estas virtudes de un hombre que ha sido o una mujer que ha sido resucitado. Ese es el testimonio de un hombre y de una mujer que ha sido resucitado por Cristo. Entender que se ha derrotado la muerte, entender que somos libres de la esclavitud del pecado, que somos libres de la ira de Dios, que estamos escondidos en Cristo y guardados.
que ya hemos muerto al mundo. Es entender que un cristiano está colocando siempre su mirada en Cristo que está arriba, en Cristo. No en su profesión, no en su negocio, no en su familia, no en tantas cosas que ponemos nuestra esperanza en Cristo. Y eso nos invita a nosotros entonces a testificar. De la manera como nosotros vivimos, testificamos de que Dios nos gobierna y de que Dios habita en cada uno de nosotros. Yo quiero que usted pueda inclinar su rostro.